Señor, gracias porque nos das la oportunidad una vez más de venir a tu palabra el día de hoy, sabiendo que en ella tú tienes consuelo, que en tu palabra tú tienes pues el poder para transformar nuestra vida, Señor. Abre nuestro corazón, que en verdad seamos como esa tierra fértil que recibió la semilla y dio abundante fruto a 30, 60, 100 por uno, para tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Efesios capítulo 1. Esta carta, como lo hemos dicho antes, le llaman la reina de las epístolas. Es una carta que trae muchísimo consuelo, muchísima instrucción, y que está dividida claramente en dos partes. La primera parte es el capítulos 1, 2 y 3, en los que Pablo se enfoca, como es tradicional en las cartas de Pablo. Pablo se enfoca en las cosas que Dios hizo y en las cosas que Dios nos ha dado. Capítulos 4, 5 y 6 se enfoca Pablo en la respuesta que nosotros debemos tener habiendo comprendido lo que Dios hizo y lo que Dios nos ha dado. Y decía yo las semanas pasadas, y tal vez lo voy a repetir cada semana, que a veces corremos al capítulo 4, al capítulo 5, donde dice cómo ser un esposo y cómo ser una esposa y cómo son los hijos y cómo son los trabajadores y tratamos de hacer eso, pero sin haber entendido la primera parte, y es como construir el techo sin haber puesto las paredes y el cimiento. Primero necesitamos venir a las bases, y las bases no descansan en lo que yo tengo que hacer, sino en lo que Cristo hizo por mí, en lo que Dios hizo por mí. Y en este capítulo 1, que ya llevamos algunas semanas, hemos visto, me encanta porque hemos visto puras bendiciones. Primero vimos las bendiciones que el Padre nos da. Ahí voy a leer desde el principio, vamos a enfocarnos en los versículos 13 y 14, pero dice Pablo, desde el principio: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza diciendo esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, número 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego dice que según nos escogió, esa es la segunda bendición, nos bendijo así, luego nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y aquí está otra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta frase me encanta: según el puro afecto de su voluntad. O sea, aquí no había ningún asunto de interés, no es que le conveníamos, no es que lo ganamos, simplemente Él quiso. ¿Por qué tú y yo el día de hoy conocemos del Señor? Porque Dios quiso. Nos escogió, nos bendijo, nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. Verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Te acuerdas que dijimos que esto es como una canción? La primera estrofa tiene que ver con el Padre, que es lo que acabamos de leer, y termina con el corito: para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora viene la segunda estrofa, que tiene que ver con el Hijo, que vimos la semana pasada, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Te acuerdas que redención es esta compra, este pago por un esclavo? Dios nos compró, nos pagó, dice, por su sangre. Ese fue no nuestro valor, sino el costo de nuestro pecado. Nos compró por su sangre, y dice que nos otorgó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez más, esto no tiene que ver según lo que nosotros habíamos hecho, según cuánto lo merecíamos, no, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí hay otra bendición: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y les decía, es como un ejemplo, podríamos tener, yo nunca tuve una de esas
yo crecí en Bolivia y los salones no son tan grandes, y en mi colegio menos, donde yo estudiaba éramos 15 en mi generación. Entonces, pues un pizarrón era pequeñito. Pero no sé si han visto las películas donde hay un pizarrón gigante así de toda la pared. Imagínate que va un matemático muy así, el matemático más inteligente que tú, y empieza a poner una fórmula AX por Y más Z raíz integral y no sé qué, y tú ya estás viendo eso y te estás espantando, pero antes de que termine de escribir el problema, en la parte de abajo ya te puso el resultado. Y eso es lo que Dios hizo. Todavía el problema, digamos, el mundo se está desarrollando, pero Dios ya te dio el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado no es un número, el resultado es reunir todas las cosas en Cristo. Dice que eso se propuso. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, porque quiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo corre hacia Cristo, todo fluye, es como un río, todo va hacia Cristo. Y decíamos la semana pasada, te puedes gastar la vida tratando de ir a contracorriente, pero no vas a llegar. En cambio, si nadas según la voluntad de Dios, vas a llegar a la meta, que es estar en Cristo. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, y aquí viene el corito, para alabanza de su gloria. Y esa es la segunda estrofa, que tiene que ver con el Hijo. Ahora nos falta la tercera estrofa, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Habiendo sido, voy a leerlo desde el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa frase a los que estudian la Biblia les ha hecho tener muchos debates, porque dicen, ok, Pablo está hablando entonces del pueblo judío, porque los judíos esperaban la venida del Mesías antes que los gentiles. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, pues no esperábamos nada. Mientras que los judíos llevaban siglos esperando la venida del Mesías. ¿Se refiere a eso? Yo sinceramente creo que no, porque no tiene sentido que hable de judíos en este contexto. Yo creo que simplemente está diciendo a nosotros, incluyendo a los efesios, los que esperábamos que alguien tuviera misericordia. A nosotros, dice que esperábamos en Cristo, verso 13, en Cristo, en Él, está hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, en esta última estrofa de este canto, comienza a decir que nosotros, número uno, hemos oído, habiendo oído. ¿Qué cosa es lo que hemos oído? La palabra de verdad. Ok, ¿qué es la palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. No hay manera de ser salvos sin oír el evangelio. El evangelio es algo muy sencillo, en términos de palabras es muy sencillo, pero en términos de confrontación puede ser muy difícil. En 1 Corintios, en el capítulo 1, si me acompañas a 1 Corintios, al capítulo 1. Dice, versículo 17, 1:17, vamos a tomar desde ahí. Acuérdate, acaba de decir Pablo, habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice Pablo en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No está mal bautizar. Solamente Pablo dice, a mí Dios no me envió a bautizar, a mí me envió a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no se trata de tener buenos argumentos. Con buenos argumentos no necesariamente vamos a llegar
que alguien conozca de Cristo. Yo tengo en Bolivia amigos que son muy inteligentes, gente que no solo inteligente, letrada, culta, estudiada, o sea, realmente son gente que cuando ellos conversan te quedas así como, ok, ¿no? Es gente que está muy culta. Y yo al principio, cuando conocí del Evangelio, pensaba, ¿cómo les puedo predicar el Evangelio? ¿Cómo les puedo saber? Y trataba de leer cosas, porque pues es gente que tiene un intelecto muy alto. ¿Cómo les voy a decir? Hasta que un amigo me dijo, exactamente igual que a cualquiera. No es con sabiduría de palabras, sino con la cruz de Cristo. Sigamos leyendo, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Quién de nosotros, antes de conocer al Señor, no decía, los cristianos están locos? O sea, qué ridículo. O sea, a ver, en domingo, en la mañana, en pandemia, a la iglesia, ni loco. O peor, en domingo, en la mañana, conectarme a una reunión por internet para escuchar una prédica. O sea, no tiene sentido, están locos. La palabra de la cruz a los que se pierden es locura y nunca va a dejar de ser locura. Por mucho tiempo yo quería que mis amigos me respetaran, porque antes me respetaban, yo tenía cierto respeto entre mis amigos, pero pues desde que soy cristiano como que no, y yo quería que me respetaran, pero la verdad es que no va a haber eso, porque la palabra de la cruz es locura, así está diseñada. Pero para nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y tú ves personas que tienen 4 carreras, 6 posgrados, 5 doctorados, gente que tiene mucho estudio y que no sabe vivir su vida. Y anda de tropiezo en tropiezo y de caída en caída. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este tiempo está enloquecida. Pero ¿qué dice? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabes? La predicación es una locura. Es una locura y se siente raro a veces cuando vas con alguien que está con un problema económico muy grande y le dices, es que necesitas entregarle tu vida a Cristo porque eres un pecador, y te dicen, no, yo no necesito eso, yo necesito dinero, yo necesito que alguien me saque de deudas, yo necesito que alguien haga eso. Y a mí me pasa que batallo, ¿cómo le doy un consejo financiero? ¿Pero qué consejo financiero le puedo dar yo? Mi tarea es la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque como estábamos leyendo, Pablo a los efesios les dice que hubo un primer paso. Este primer paso es la locura de la predicación que ellos han oído. Acaba de decir acá, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Romanos capítulo 10, verso 14, Pablo dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Has oído alguna vez esta idea de que mira, yo predico el evangelio con mi vida? Mira, con que yo con mi vida lo haga es suficiente. Es bueno, o sea, creo que es indispensable que tu vida refleje el evangelio, pero nada sustituye la predicación del evangelio. Romanos 10, vamos a leerlo, Romanos 10, 14, dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Te preocupas por amigos, por familiares que a lo mejor están enfermos, van a fallecer y no sabes qué va a pasar en su destino eterno? ¿Cómo van a invocar a Dios si no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación del Evangelio es una locura, pero es la única forma en la que alguien va a oír. ¿Y qué pasa cuando alguien ya oye? Efesios 1, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él. Para que crean tienen que oír. ¿Y sabes qué? Esto es lo que nos pasó. Alguien te predicó no sé, a mí me predicaron de alguna manera varias veces, pero hubo una que me atravesó el corazón y creí. Y creo que es una gran bendición. Yo conozco gente que ha ido a la iglesia, ha escuchado y no ha creído. Porque Dios me dio a mí fe para creer. Pura misericordia. Pura misericordia. O sea, no soy más inteligente que mi familia, que mis hermanos, porque ellos no han creído. Dios tuvo misericordia de mí. Solo tuvo misericordia de mí. Por eso es una bendición que el Espíritu dice, porque el Espíritu, lo hemos estudiado las semanas pasadas, ¿se acuerdan que tuvimos toda una serie sobre el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de juicio y de justicia. Oíste el Evangelio y creíste. Y cuando creíste, ¿qué sucedió? En él, verso 13, a vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando oyes nada más, no pasa nada. Cuando oyes y crees, dice que Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué dice de la promesa? Porque en Juan Jesús prometió el Espíritu Santo. Prometió el Espíritu Santo que les recordaría sus palabras, que los guiaría a toda verdad. Entonces, cuando crees, el Espíritu Santo, que Jesús dijo, está con vosotros, pero estará en vosotros. Cuando crees, el Espíritu Santo entra en ti y te sella. Ahora, ¿qué es un sello? Un sello en la palabra esta griega originalmente hace referencia a un anillo, una marca de un anillo. En aquella época, para validar un documento, o sea, ¿cómo sé que esta carta es del rey? Pues en la parte de abajo tiene una marca de su anillo. Nadie más tiene ese anillo, es como tu huella digital. En aquella época, o como el día de hoy más bien, tu INE. Tu INE te identifica. Bueno, en aquella época el anillo identificaba, este es el anillo de la familia. Entonces lo que Dios está haciendo cuando su Espíritu Santo te sella, está diciendo, es mío. Entonces un día cuando tú y yo atravesemos el mar de la eternidad, cuando lleguemos delante del Señor, por decir, estoy usando una imagen nada más, al bajar del barco en el que atravesamos de la muerte a la nueva vida, Dios va a decir, ese es mío, tiene mi sello, ese es mío, ese es mío. No va a importar tu idioma, tu condición social, si asistías a Semilla de Mostaza, no va a importar nada de eso, solo va a importar una cosa, tienes su sello de propiedad. Si has creído, tienes el sello. Dios te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el sello también quiere decir otras cosas. Quiere decir que algo está validado. Hace años, y solo es un ejemplo que se lo escuché al pastor Alex, hace unos años la industria de los videojuegos pasó una crisis terrible. Dicen que por el juego de ET de Atari, ¿no? Que fue un desastre. Eric luego nos contará toda la historia, pero la historia de los videojuegos estaba ya empicada por ese juego de Atari. Y lo que salvó la industria fue que Nintendo comenzó a sacar un juego con su sello. Y su sello validaba que ese juego sí está bueno.
Y así se remontó el tema, la industria de los videojuegos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que Dios hace al poner su sello sobre nosotros, es decir, está validado. Y tú puedes ver a tu hermano y si ha creído está validado. Y a lo mejor tú dices, ¿neta? O sea, pero yo no lo veo muy validado, así como que pasó todas las pruebas de calidad y que ya funciona bien. No estoy seguro, pero Dios dice sí. Delante de su presencia, nosotros ya estamos validados. Fíjate lo que dice Judas. Judas este pasaje me encanta, es uno de los pasajes, de hecho la carta de Judas es una de las cartas que más me gusta. Al final de tu Biblia, justo antes de Apocalipsis, dice, en el versículo 24, Judas tiene un solo capítulo, versículo 24, me parece que recién lo vimos también. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios en su mente te guarda sin mancha. Pero he caído, tú dices, sí, pero todas esas caídas han sido lavadas y pagadas con la sangre de Cristo. Son las bendiciones que vimos la semana pasada. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo Pablo son dos cosas importantes. Número uno, el pasado está seguro, fue pagado. Y el futuro está garantizado. ¿Cómo lo sabes? Estoy sellado. Tengo mi sello. No en mi pasaporte, sino en mi corazón. Entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras, la palabra arras es una palabra extraña, quiere decir garantía o prenda. No sé si se utiliza todavía la palabra dejar algo en prenda. Cuando, no sé, dices, me lo puedo llevar, te dejo en prenda mi reloj. Es como que es la garantía de que voy a regresar a pagarlo o a devolvértelo porque te estoy dejando algo de valor. La palabra arras quiere decir eso. Es esta cosa que se deja en prenda porque voy a regresar a tomarlo. Y lo que dice Pablo es que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. O sea, lo estudiamos en Gálatas también hace algunas semanas. El Espíritu Santo tiene un fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Ese fruto, ¿alguna vez has sentido amor? ¿Alguna vez has sentido gozo? O sea, piensa en los momentos de gozo. No sé, cuando nació algún hijo, cuando te casaste. O sea, esos momentos de gozo son solo el adelanto, son solo como los cortos del cine, los trailers, el adelanto de lo que va a venir. Lo que viene es mucho más grande delante de Él. Y el Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos que esto que vivimos y nos arropa y anhelamos es solo la punta del iceberg de lo que va a estar adelante. Son el adelanto, las arras, pero también es la garantía. Es como que Dios estuviera diciendo, Ibert, voy a regresar por ti. Físicamente vas a estar conmigo, pero te voy a dejar una prenda para que sepas que esto es en serio. Y me dio su espíritu. No me dio algo en las manos porque lo puedo perder. No me dio algo a guardar porque puedo guardarlo tan bien que ya ni sé dónde está. Me dio algo en mi corazón, en mi ser interior. Me selló para que donde yo esté, donde yo vaya, puedo ver adentro y decir, Dios me ha sellado, Él va a venir por mí. Él no me ha olvidado, Él es fiel. Entonces, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que Él venga a redimir. Es como que tengas el boleto ganador de la lotería. Ya lo tienes, ya salió el sorteo, solo tienes que ir a redimirlo, a canjearlo.
Bueno, en este caso no es que somos la lotería, sino que Dios nos escogió y Él va a venir por nosotros y nos ha dado su espíritu como esas arras hasta que venga ese momento. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Nos predestinó para ser adoptados antes de la fundación del mundo. ¿Qué tenemos ahí que hacer? Nada, eso no nos toca a nosotros, pues antes de la fundación del mundo no existíamos. Él decidió hacerlo. Luego el Hijo nos compró con su sangre, pagó el precio, nos redimió y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que es que un día todo va a ser reunido en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Nada. O sea, Él está poniendo el precio, nosotros ponemos el muerto. Él está poniendo su sangre, nosotros ponemos al pecador, el esclavo. Él compra, nosotros solo somos comprados. Pero ahora en el Espíritu Santo dice que Él trae esta bendición porque hemos oído y hemos creído. Y de alguna manera misteriosa, ahí sí tenemos algo que jugar. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo se cree? Nunca te has pensado, pero ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo, quiero ser tan creyente que no lo pueda creer que tan creyente que soy? ¿Cómo puedo ser creyente? ¿Cómo puedo? Bueno, en la Biblia la fe no es algo como un sentimiento, no es algo místico, no es como, no sé si ustedes veían el Chapulín Colorado que decía, tú di, no me va a doler y date un martillazo y no te va a doler. Y si tienes fe, no es un sentimiento así. En la Biblia la fe es algo mucho más sencillo. La fe es dar por válido lo que Dios dice. Si yo te dijera, saliendo, no tomes esta avenida porque hay un bloqueo, yo vivo por allá, están cambiando el asfalto, más bien date la vuelta por acá. Si me crees, lo harías. Dios es digno de confianza, eso es fe. ¿Y cómo entonces puedo cultivar mi fe? Vamos nuevamente a Romanos 10, ya vamos a terminar. Romanos 10, voy a leer desde el versículo 14 una vez más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Te das cuenta? No todos oyeron, creyeron y obedecieron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a nosotros como un don de Dios por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo cultivo mi fe? Permanece en la palabra, lee tu Biblia. Pues que yo no creo que eso funcione. Ok, vamos a Marcos, acompáñame al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 4. Y daría para un estudio completo, pero vamos a hacerlo muy rapidito. Marcos capítulo 4 está una parábola que todos conocemos, seguramente. Voy a leerlo desde el principio. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, otra vez, escucha, oye, ¿no? ¿Cómo empezó lo que dice Pablo en Efesios con el Espíritu Santo? Habiendo oído la palabra de verdad. Entonces Jesús dice, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Otra parte de las semillas cayó en pedregales, o sea, lugares con mucha piedra, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay gente que oye, pero que en ese momento se distrae y ya, se fue el mensaje, se fue lo que tenía Dios que decirles. Hay otros, dice verso 16, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Gente que dice: wow, sí, la palabra es maravillosa, pero a la primera que hay algún problema, en vez de correr al Salvador, huyen del Salvador y se aferran a otros ídolos, y la palabra se pierde. Verso 18, estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando empiezas a ver que la verdad es que viniendo a Cristo, una de las cosas que se afecta es tu economía. Hay negocios que ya no puedes hacer y que antes hacías. Hay cosas que podrías hacer para ganar el dinero, pero híjole, ya no puedo porque soy cristiano. En los domingos podría trabajar, pero híjole, tengo que ir a la iglesia. Y tendría que trabajar todo el día, pero tengo que pasar tiempo con mi familia y voy a ganar menos. Y por ahí los afanes de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, no tiene fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, verso 20. Los que oyen la palabra y la reciben, eso es creer, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo, entonces Jesús está diciendo, uno, el oír la palabra no es suficiente, sino que tienes que recibirla, creerla. Otra forma, verso 21, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? El almud era una medida, digamos, me das un almud de trigo. Entonces era como una cajita, como las cajitas de fresa, ¿no? Que es una cajita de fresa, así, pero un poquito más grande. Entonces dice, ¿quién pone una lámpara y le pone encima un almud? Pues ridículo, nadie le pone una caja encima de eso. Tampoco se la pone debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y sigue hablando de la palabra. ¿Sabes? Otra manera de que tu fe crezca es que aquello que tú tienes y has recibido, ponlo en alto, que alumbre tu casa. Si no pones en práctica las cosas que Dios te dice, se te va a podrir. Si pones una lámpara de aceite debajo de la cama, vas a quemar tu cama, no vas a iluminar nada. Entonces aquello que Dios ya te mostró, ponlo por obra. Y tu fe va a ser fortalecida. Verso 24. Mirad lo que oís. Me encanta esa frase, ¿no? Es como que mira lo que oyes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se mira lo que oigo? Es que es la palabra. O sea, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué raro, ¿no? Ni Robin Hood, o sea, Robin Hood le quitaba a los que tenían para darle a los que no tenían. Pero aquí dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, hasta lo que poquito que tenga. Sigue hablando de la palabra.
Si tú tienes un poquitito de deseo por la palabra y dices, ay, me da para un versículo, en realidad la cabeza no me da para más, Dios te va a ir dando más. Pero si no quieres ni siquiera un versículo, aún lo poquito que tenías se te va a ir restando y te vas a secar. Con un poquito. Jesucristo dijo que la fe no tiene que ser gigante. ¿Cómo tiene que ser la fe? Del tamaño de una semilla de mostaza. Con eso es suficiente para mover montes. Y tal vez no necesitamos mover montes. Tal vez con una fe más chiquitita, pero en el lugar correcto sigue siendo suficiente. Verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo es que la palabra puede transformar mi vida? No sé, pero funciona. ¿Cómo una planta, cómo una semilla se convierte en un árbol? No lo sé, pero así es. Dios no necesariamente nos va a explicar el proceso por el cual Él trabaja, pero sí nos dice, habiendo oído y creído, tu fe se va a fortalecer. ¿Cómo? No sé, pero solo escucha la palabra, cree la palabra y entonces vas a tener luz. Fíjate lo que dice, verso 28. De suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, chiquitito, luego espiga, un poquito más, luego grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Déjame resumir todo. El Padre hizo una obra que nadie más podía hacer porque solo existía Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu antes de que el mundo existiese nos predestinó y nos escogió. El Hijo hizo lo que nadie más podía hacer. Nadie podía pagar por nuestros pecados. Mi vida, aunque te ame mucho, no alcanza para pagar tus pecados, ni siquiera alcanza para pagar mis pecados. Él vino y pagó por nuestros pecados, redimidos por su sangre. Nadie más que Él podía hacer. El Espíritu Santo hizo lo que nadie más puede hacer, sellarnos, darnos esa marca para que cuando tú y yo estemos delante del Señor, solo tenga que decir, es mío. Tiene mi sello. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Escuchar y creer. No puedo. El Espíritu Santo está para ayudarte. No es algo en lo que Dios te va a dejar solo. Dios colabora contigo en tu fe. Al que tiene poquito, se le dará más. Pero al que no quiere, aunque tenga mucho, se le irá quitando. Hay un señor en Semilla, México, no lo he visto hace mucho tiempo, ya anciano, muy anciano el señor, pero ahí iba a los discipulados, siempre puntual, siempre atento, y en algún momento el que lo discipulaba le dijo, ¿sabe qué, señor? Si usted quiere, no se preocupe por los versículos, porque tenía problemas ya de memoria. Y él dijo, no, yo voy a hacer mi esfuerzo, aunque sea, porque se aprendían 5 versículos, aunque sea 1. Un día el Señor nos dio todos los 25 versículos de un jalón y todos los chamacos irresponsables, treintañeros, quedaron mal parados. Y fue la prueba clara. La verdad es que el Señor tiene problemas de memoria. Tiene problemas de memoria. Pero su corazón estaba ahí. Y al que tiene, se le dará. Pero al treintañero que tiene la memoria intacta, pero mucha flojera, se le irá quitando, mermando, restando, porque no lo quiere. Dios está ahí. Dios el día de hoy quiere decirnos algo muy sencillo. Tu pasado está asegurado. Fuiste sellado en el presente y en el futuro estás seguro en Cristo. Porque tienes la garantía, las arras de que Él no te va a rechazar. Pablo comienza la carta a los Efesios estableciendo las bendiciones, porque sin esas es imposible que después tú y yo querramos actuar bien. Caminamos y obedecemos al Señor en respuesta a su amor,
Pero primero necesitas deleitarte en ese amor. Nadie más tiene tu huella digital. Es la cosa, es lo que te identifica. Bueno, como cristiano, lo que te identifica es la huella del Espíritu en ti. Entonces deja que se vea. Abraza la obra que Dios está haciendo. No te está pidiendo todavía que hagas nada, solamente que creas y recibas, porque eres amado en el amado. Después Dios te irá diciendo qué tienes que hacer. Pero por lo pronto solo dice, entiende esto, todo lo que va a venir tiene esta base. Te amé desde que antes que nacieras, pagué por ti ahora que estás vivo, y cuando mueras vas a estar a mi lado por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, tú podías vivir sin nosotros. Podías, Señor, quién sabe cuánto tiempo exististe sin nosotros, en una plenitud contigo mismo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, en una comunión y en amor que nada interrumpía. Pero decidiste crearnos para que podamos deleitarnos en tu presencia por la eternidad. Y cuando el pecado rompió eso, tú diste a tu Hijo para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser redimidos. Y ahora nos das tu Espíritu para que tengamos la serenidad y la seguridad de que tú vas a venir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirlo y a creerlo. Que el día de hoy nadie de los que estamos aquí o conectados por internet, ninguno de nosotros termine esta reunión sin la certeza de que somos amados, recibidos y guardados por tu obra, por el puro afecto de tu voluntad y para tu gloria. Tu palabra dice eso, que para alabanza tuya fuimos creados y hechos. Que sea una realidad en nuestra vida y que eso permita que las personas que están alrededor de nosotros también abran sus ojos y sus oídos y puedan escuchar el evangelio que prediquemos. Todo esto, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.